Buenas tardes a todos. Esta es nuestra segunda charla del curso de actualización en enfermedad cerebrovascular. Muy agradecido de esta oportunidad y quiero presentarles al expositor de hoy. Eh, es una persona de la cual conozco hace muchos años, el doctor Maximiliano Hawks. Él hizo su residencia de neurología en Fleni, en Buenos Aires, Argentina, y su especialidad de enfermedades cerebrovasculares en Fleni y cuidados críticos neurológicos en Mayo Clinic. Él es asistente en la Universidad de Nebraska y buen amigo, es tremendo clínico y tiene mucho interés en enfermedad cerebrovascular hemorrágica y creo que va a ser una gran charla en términos del conocimiento y aspectos prácticos del manejo de tus pacientes. Sin más, los dejo por Hawks, que nos va a presentar el manejo actual de la enfermedad hemorrágica cerebral. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marco, por la gentil introducción y también a la universidad por la invitación, por esta oportunidad. La verdad que me parece muy positivo poder crear estas redes de formación, y también a todos ustedes por estar presentes. Siéntanse libres de hacer preguntas a medida que vamos avanzando en la charla. Disculpen por las diapositivas que están en inglés. Si después les interesa, yo las puedo cambiar al castellano y enviárselas. Como Marco dijo, yo soy argentino, soy neurointensivista y también soy stroke neurologist. Dentro de la enfermedad cerebrovascular, lo que más me interesa es la hemorragia cerebral, básicamente porque no hay mucho para hacer y hay mucho por entender todavía, y es donde yo dedico mi línea de investigación. Si alguno está interesado, no duden en enviarme un mail, después les paso mi mail, y para hacer proyectos juntos, la verdad que me parecería recontra positivo también. Bueno, como una pequeña introducción, la hemorragia cerebral, si uno divide stroke es isquémico en el 80% de los casos, y después tenemos hemorrágico, y hemorrágico es el 20%. Y uno podría fácilmente dividir ese 20% en 10% y 10%. 10% hemorragia intracerebral, 10% hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, eso varía mucho, depende a la población a la que nos referimos. ¿A qué me refiero con eso? Si uno ve la población de Estados Unidos, por ejemplo, probablemente la enfermedad, la hemorragia intracerebral, ICH, que yo estoy nombrando aquí, y va a ser el motivo de esta charla, es más del 10%, será entre un 12 y un 15%, y la hemorragia subaracnoidea estará entre el 5 y el 7%. Si uno se va a países nórdicos, la hemorragia subaracnoidea es mucho más frecuente y se equipara con la hemorragia cerebral. El problema que tiene la hemorragia cerebral es que, como les decía al principio, es la menos tratable de los stroke, de las enfermedades cerebrovasculares. Y eso tiene, por ejemplo, nosotros hoy en día con stroke isquémico, nosotros podemos dar RTPA, podemos hacer trombectomías, hemorragias subaracnoideas, podemos tratar los aneurismas, podemos tratar de tratar el vasoespasmo. En hemorragia cerebral no es muy claro que una sola terapia vaya a modificar el pronóstico de los pacientes. Un tercio de los pacientes que tienen una hemorragia cerebral va a tener una discapacidad severa. Eso tiene un impacto social, económico importante. Saca a las personas del sistema, y eso genera que esas personas no produzcan más y que además dependan del sistema de salud. Recording in progress. Quiero empezar describiendo la circulación cerebral. Y esto va a ser una sobresimplificación, pero pensemos en la circulación cerebral con dos tipos de circulaciones. La circulación de las arterias perforantes, que irrigan las partes profundas del cerebro y las partes y también el tronco encefálico,
Estas arterias perforantes tienen características anatómicas que las hacen bastante distintivas. Primero, fíjense, cambian de calibre abruptamente cuando nacen de la arteria madre y lo hacen a un ángulo de 90 grados. Esas características anatómicas las hacen susceptibles al daño hipertensivo crónico. Esas arterias se van a remodelar y ante un aumento de la presión arterial repentino o no, van a sangrar. Y además se forman pequeños microneurismas que también son áreas débiles de la pared arterial y que producen aumento del riesgo de sangrado, y pequeñas hemorragias que uno puede ver en pacientes sin hemorragia cerebral, pero con hipertensión crónica maltratada. Uno hace una resonancia magnética y ve la secuencia de gradiente eco, hay muchas, Hacker, Beam-Ball, puede ser GRE, y uno ve pequeñas microhemorragias en la parte profunda del cerebro que hablan de estos pequeños microaneurismas y microsangrados que ocurren a lo largo del tiempo. Comparen estas arterias con las arterias longitudinales. Fíjense cómo estas arterias se van dividiendo progresivamente, hasta que terminan en pequeñas arterias. Estas arterias son anatómicamente distintas a estas, y por lo tanto funcionalmente distintas, y estas arterias son las que sufren el daño de la angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide no es amiloidosis, sino que es una enfermedad cerebral primaria, donde la proteína amiloide se pliega de manera errónea. Si uno tiene que hacer un paralelismo de la angiopatía amiloide cerebral con otra enfermedad, es el Alzheimer. El Alzheimer, esa proteína A-beta, se pliega mal y termina depositándose en la neurona, generando muerte neuronal y atrofia cerebral, demencia. En la angiopatía amiloide, que puede muchas veces acompañarse de enfermedad de Alzheimer, esa proteína se pega en la pared de los vasos, los hace frágiles y susceptibles a la ruptura. Esa es básicamente la diferencia entre los dos tipos de circulaciones, y ahí les nombré rápidamente las dos etiologías más frecuentes de la hemorragia cerebral, que es la hemorragia cerebral hipertensiva, ¿sí?, que afecta las áreas profundas del cerebro y el tronco encefálico, y también puede afectar al cerebelo, y las hemorragias lobares, que son el 25-30% de las hemorragias cerebrales, que afectan los lóbulos o la sustancia gris subcortical, y que se asocia más frecuentemente a angiopatía amiloide. El área más frecuente de sangrado cerebral es el putamen, o sea, los núcleos de la base, digamos, tálamo, caudado, putamen, puente. Si uno toma el puente ya tenemos un 65%, y si sumamos un 5% de las hemorragias cerebelosas que son hipertensivas, ya podemos decir que entre el 60 y el 70% de las hemorragias son profundas y son hipertensivas, versus el resto que son causadas por angiopatía amiloide. Hay otras etiologías de hemorragia cerebral que vamos a conversar ahora, pero eso es lo más frecuente y lo que vemos más prevalentemente en la práctica clínica. Hay muchas maneras de clasificar a las hemorragias cerebrales, y lo que uno siempre tiene que pensar, nosotros que en medicina tratamos de clasificar todo, que la clasificación es un modelo que simplifica la realidad, pero a medida que simplificamos la realidad muchas veces nos perdemos parte de la realidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si esta es una muy buena clasificación, a mí me gusta porque se correlaciona muy bien con la mortalidad y con los outcomes, los resultados clínicos a corto y a mediano plazo. Deja algunas cosas inciertas, porque, por ejemplo, un paciente puede tener dos causas de hemorragia cerebral al mismo tiempo. Esta clasificación eso no lo tiene en cuenta, pero como una manera práctica de entender hemorragia cerebral me parece que es válida. Empezamos haciendo preguntas. Entonces, la primera pregunta es si el paciente tiene historia, imagen o patología de trauma, de hemorragia epi o subdural, o hemorragia localizada adentro de un tumor. Si la respuesta es sí para alguna de esas tres condiciones, esto ni siquiera es un stroke, esto es otra enfermedad. Un sangrado en un tumor no es una hemorragia cerebral, es un tumor que sangró. Biológicamente diferente, clínicamente diferente, el tratamiento es diferente y el pronóstico es diferente.
Si la respuesta es no, la próxima pregunta es si la imagen, si hay imagen o patología de hemorragia subaracnoidea o de stroke isquémico con transformación hemorrágica, espontánea o luego de la fibrinolisis. Si la respuesta es sí, esto es un stroke, porque como les dije al principio, hemorragia subaracnoidea es un stroke hemorrágico, ¿sí? Y el stroke isquémico sigue siendo un stroke, pero no es una hemorragia intracerebral, que es lo que estamos tratando de definir y estudiar en esta clase del día de hoy. Si hay una transformación hemorrágica dentro de un stroke isquémico, biológicamente todo y los pronósticos, todo es diferente. Entonces no lo consideramos una hemorragia cerebral, lo consideramos un stroke isquémico con transformación hemorrágica. Si la respuesta es no para estas condiciones, vamos a la tercera pregunta, que es si hay imagen o patología de anomalías vasculares, de malformaciones vasculares en el sitio de la hemorragia cerebral. Si la respuesta es sí para eso, nosotros decimos que esto es una lesión estructural y clasificamos a la hemorragia cerebral como lesión estructural. Déjenme explicar esto un poco mejor. La mayoría, es de buena práctica hacer una imagen de vasos intracraneanos en todos los pacientes. Y a esto me refiero a una hemorragia, una tomografía con contraste o una resonancia, para ver si en el sitio de la hemorragia cerebral hay una malformación vascular. Una malformación vascular, o AVM, ABM, o MAV, en español me acuerdo, es cuando tenemos una arteria y una vena sin capilares en el medio. Entonces la presión arterial se transmite al sector venoso, se genera toda una malformación y eso hace que esa malformación sea más proclive a sangrar. Eso es una malformación arteriovenosa. Esto hay que sospecharlo sobre todo en las hemorragias lobales en personas jóvenes, lo que no quita que haya personas grandes que puedan tener malformaciones vasculares. Por eso es de buena práctica siempre realizar una imagen de vasos intracraneanos cuando uno tiene un paciente con hemorragia cerebral. Si la respuesta es no, hacen la angiotomografía y es normal. Bueno, la próxima pregunta es si el paciente tiene alguna una enfermedad sistémica que puede explicar el sangrado. ¿Y cuáles son esas enfermedades sistémicas? Por lejos, lo más frecuente, y más ustedes que hacen medicina interna, es la cirrosis. La cirrosis produce, y la insuficiencia hepática crónica, trastornos de coagulación, sobre todo las plaquetas. El problema, la disfunción plaquetaria que tiene el paciente cirrótico es lo que los hace principalmente más susceptibles al sangrado, porque muchas veces ustedes van a ver que llega un paciente con cirrosis, le hacen un ring, el ring es de 3 o de 4, pero el paciente al mismo tiempo tiene trombosis venosa profunda. ¿A qué voy con esto? Muchas veces el ring no refleja la coagulopatía que tiene el paciente, y si uno le hace un tromboelastograma, que es una manera no invasiva de medir la coagulación en general, va a ver que el paciente, los factores de coagulación están funcionando dentro de todo bien, pero hay otro problema, y generalmente lo que yo veo en mi práctica clínica es que ese problema son las plaquetas. Porque el RIN finalmente va a ser solamente los pacientes con cirrosis tienen trastornos con los factores de coagulación, pero también con la proteína S, con la proteína C y con las plaquetas, y eso muchas veces el RIN no lo tiene en cuenta. Entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en hemorragia cerebral en el paciente cirrótico. Otra enfermedad sistémica que puede causar hemorragia cerebral es la hemofilia, por ejemplo. ¿Sí? Todas esas cuestiones o las displasias plaquetarias, todas esas cosas, si uno encuentra alguna sospecha o lo confirma, bueno, la etiología de la hemorragia cerebral va a ser una enfermedad sistémica. Suponamos que el paciente no tiene eso. Bueno, nos preguntamos si el paciente está tomando warfarina o acenocumarol con un RIN mayor a 2, o si estuvo con los nuevos anticoagulantes orales en los últimos 3 días, o si recibió heparina a dosis full, o si recibió trombolisis para una indicación sistémica que no sea accidente cerebrovascular. Si la respuesta es sí, es una hemorragia inducida por medicación. Déjenme explicar un poco el último punto, que era
si el paciente recibió trombolisis endovenosa para una indicación que no sea stroke isquémico. El motivo es que si una persona recibe trombolisis por stroke isquémico y tiene una hemorragia cerebral en ese sitio, es transformación hemorrágica de un stroke isquémico y no es una hemorragia cerebral, es un stroke isquémico con transformación hemorrágica. Si yo a un paciente le doy RTPA porque tiene un tromboembolismo pulmonar y tiene una hemorragia cerebral, en ese caso hubo una hemorragia cerebral inducido por la medicación y no fue que el stroke isquémico sangró. Bueno, si nosotros tenemos un no a esa condición, vamos al próximo punto, que es si la hemorragia es lobar o subcortical y el paciente tiene más de 55 años. Si la respuesta es sí, esto probablemente sea angiopatía amiloide cerebral. Y si la respuesta es no, tenemos que ver si la hemorragia es profunda o infratentorial, tronco y cerebelo, con hipertensión preexistente y probablemente mal controlada. En ese caso es una hemorragia hipertensiva. Y déjenme acá hacer una distinción que es importantísima. 80% de los pacientes con hemorragia cerebral tienen hipertensión cuando se presentan al departamento de urgencias o cuando se internan en el hospital, independientemente de la etiología. Que ustedes encuentren presión arterial alta en un paciente con un stroke hemorrágico es esperable y no les dice que esa es la causa del sangrado. Es claramente un reactante de fase aguda. El paciente tiene dolor y la hemorragia en sí genera una respuesta inflamatoria sistémica, entre las cuales no sé, está el sistema nervioso simpático, etcétera, etcétera. Todo eso se activa y el paciente tiene presión arterial más alta. Pero de ninguna manera ustedes pueden decir que si un paciente está hipertenso, muy hipertenso, digamos 220, y tiene una hemorragia cerebral, que esa hemorragia cerebral es hipertensiva. Para decir que es hipertensiva, tiene que estar en una localización profunda, irrigada por arterias perforantes, y el paciente tiene que tener hipertensión crónica, eh, probablemente maltratada. Ahora, ustedes verán muchos pacientes que ni siquiera pueden encontrarle el antecedente de hipertensión. Hay maneras. Ustedes hacen un electrocardiograma y ven que el paciente tiene cambios, hipertrofia del ventrículo izquierdo, sugerente de hipertensión, pueden hacer un ecocardiograma transtorácico y eso también puede mostrar signos de hipertensión crónica. El paciente probablemente puede tener daño renal crónico. Son todas cosas que si uno con los pacientes sin antecedentes claros las pone juntas y dice, bueno, sí, este tipo tenía hipertensión y sangró porque esa hipertensión nunca estuvo diagnosticada. Si nosotros le decimos que no a todas esas preguntas, estamos ante un paciente con una hemorragia cerebral de etiología indeterminada. Y fíjense que todas esas etiologías que nosotros hemos ido conversando se relacionan con el pronóstico. Y déjenme darles ejemplos. Lesión estructural. Esta es una curva de sobrevida. Acá, esto es 100% de los pacientes y a medida que pasa el tiempo, en años, los pacientes van muriendo, ¿sí? Los pacientes que tienen lesiones estructurales, a los 7 años, el 90-95% de los pacientes están vivos. Tienen mucho mejor pronóstico que los pacientes con hemorragia relacionada a la medicación, que solamente 20% están vivos a 6-7 años. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque los pacientes con enfermedades estructurales, como les dije, son más jóvenes, tienen menos comorbilidades. Y cuando uno tiene una lesión, una malformación arteriovenosa, por ejemplo, eso se puede operar y el paciente está curado de la enfermedad y nunca más va a tener una hemorragia cerebral porque ese problema está resuelto. En contraste, un paciente con medicación, una hemorragia por medicación, les pongo el ejemplo de una persona de, no sé, 80 años, hipertenso, con insuficiencia renal crónica, diabetes, que tenía un reemplazo valvular aórtico por esclerosis valvular y hoy en día tuvo una hemorragia cerebral y el pronóstico de ese paciente es mucho peor. ¿Por qué? Y porque yo tengo que frenar la warfarina para tratar la hemorragia cerebral y cuando yo cancelo la warfarina, el paciente empieza a tener los efectos adversos isquémicos de tener una válvula mecánica sin anticoagulación, y además ese paciente tiene todas esas comorbilidades y le da más avanzada que hace que se muera en el corto plazo.
Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero con este sistema uno claramente puede decir cuál es la causa de la hemorragia y cuál es el pronóstico que uno tiene. Y a veces cuando uno no encuentra una etiología determinada de la hemorragia cerebral, eso tampoco es tan malo porque el pronóstico es bastante intermedio y probablemente a largo plazo son los que tienen mejor pronóstico luego de los pacientes con enfermedades estructurales. Ahora vamos al manejo más práctico. ¿Qué hacemos con las hemorragias cerebrales? Primero tenemos que tratar de entender cuál es el riesgo de expansión de ese hematoma. ¿Sí? Los pacientes, 30% de los pacientes con hemorragia cerebral tienen expansión del hematoma en las primeras 24 horas de la hemorragia y eso se asocia con peor pronóstico. Después tenemos que diagnosticar si hay algún tipo de coagulopatía, inducida por medicación o espontánea. Y si eso está, tratarlo adecuadamente. Y eso tiene que hacerse rápido. Después tenemos que tratar la hipertensión y eso vamos a conversar cómo tratarlo, porque las guías hoy en día dicen que hay que llevar a los pacientes a todos a una presión arterial sistólica de 140. Yo no estoy muy de acuerdo con esas guías clínicas y creo que hay bastante evidencia para decir que el manejo de la presión arterial en estos pacientes tiene que ser individualizado, porque también uno corre riesgo de generar efectos adversos si uno no tiene eso en cuenta. Y finalmente, considerar la evacuación quirúrgica, que es para algunos pacientes, no para todos. Como habíamos dicho, la expansión del hematoma, si uno, cada 10% que aumenta el tamaño del hematoma, la mortalidad de ese paciente aumenta 5% y las chances de discapacidad aumentan 15%. Esto MRS más de 3 es Modified Rankin Scale, que es la escala de discapacidad que usamos para pacientes con stroke, isquémico o hemorrágico, que va desde 0, una persona completamente normal y sin ningún síntoma, hasta 6, que es estar muerto. 3 es un paciente que tiene una discapacidad moderada, pero que independientemente de eso es capaz de deambular por sus propios medios, sin necesidad de otra persona. Puede necesitar un bastón, puede necesitar un andador, pero no necesita de una persona para que lo ayude a manejarse. Y en hemorragia cerebral, la dicotomía se hace en el 3. 3 o menos es outcome aceptable o buen outcome, más de 3, o sea, 4, 5 y 6 es outcome malo. Los hematomas cerebrales expanden en las primeras 24 horas de la hemorragia. Por eso los pacientes necesitan, entre otras cosas, terapia intensiva en las primeras 24 horas del hematoma. Porque ese hematoma tiene chances de agrandarse. Y aunque el paciente en este momento esté estable, puede estar inestable en 5 minutos o en 2 horas o en 5 horas. Entonces, esa es una indicación de hemorragia, de terapia intensiva. Distinto es cuando llega un paciente con una pequeña hemorragia lobar, occipital, que tiene hemianopsia solamente y que tiene los síntomas desde hace 48 horas y la presión arterial está más o menos bien controlada. Ese paciente no necesita ir a terapia intensiva, porque el hematoma ya se expandió y si no causó problemas en las primeras 24 horas, es muy improbable que lo vaya a causar luego. Y eso para mejor manejar los recursos es importante tenerlo en cuenta. Luego hay que tener en cuenta que independientemente de la expansión del hematoma, todos los hematomas van a tener edema alrededor de la lesión. Y ese edema va a aumentar con el tiempo, es máximo en los 7 días, pero puede crecer hasta por 2 semanas. Y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta porque muchas veces los pacientes pasan a sala general luego de terapia intensiva y el edema va creciendo lentamente y los descompensa a la semana de la hemorragia y hace que vuelvan a terapia intensiva. Eso no quiere decir que la indicación de sacar al paciente de terapia intensiva estuvo mal, sino que es la biología de la hemorragia cerebral y es una de las cosas que uno tiene que ir monitoreando y tiene que tener en cuenta para entender cuándo le puede dar de alta al paciente de la internación o cuánto tiempo uno tiene que observarlo en el hospital. ¿Cómo podemos predecir la expansión del hematoma? 3 cosas, recuerden. Una es la anticoagulación. Si el paciente está anticoagulado, tiene más riesgo de expandir el hematoma. 2 es el tiempo desde el inicio de los síntomas. En las 6 primeras horas, el riesgo de expansión del hematoma es máxima, ¿sí? Y no se expanden luego de 24 horas. Entonces, anticoagulación, tiempo del inicio de los síntomas, y luego tenemos signos tomográficos o radiológicos que se asocian con el crecimiento del hematoma. Todos estos son signos
hipodensidades, swirl sign, black hole sign, blend sign, forma irregular, densidad heterogénea, con la especificidad, todos esos números estadísticos que son tan interesantes para publicar, pero lo importante no es que ustedes se acuerden esto, es que sepan que existen estos signos. Ningún signo es mejor que otro, probablemente encontrarlos en combinación aún le hace pensar que ese paciente tiene más riesgo de expandir el hematoma, y les voy a mostrar ejemplos. A y B son el mismo paciente, C y D son el mismo paciente. La diferencia es que B y D tienen contraste. Entonces, A y C son tomografías sin contraste, B y D son los mismos pacientes, pero con contraste endovenoso. Fíjense, en esta tomografía ustedes ven que hay diferentes densidades. La hiperdensidad de esta zona del hematoma es diferente a la de esta. Y la forma del hematoma es irregular. Entonces acá tienen dos signos de expansión del hematoma. Forma irregular y diferentes densidades. Cuando le ponen contraste, ven que hay realce de contraste adentro del hematoma. Eso se conoce como spot sign, signo de la mancha. Eso es extravasación de contraste adentro del hematoma, quiere decir que hay un vaso que está perdiendo, es disfunción de la barrera hematoencefálica, y eso es otro signo de expansión del hematoma. Como ustedes pueden ver, este paciente tiene 3 signos al mismo tiempo. Luego, en este... ¿Sí? Gracias. En este segundo acá abajo, pueden ver que la forma es irregular y que hay un pequeño agujero negro dentro. Ese es el black hole sign, signo del agujero negro, y forma irregular. 2 signos de expansión del hematoma. Y acá tienen el famoso lo mismo, el spot sign en la D. Entonces, de nuevo, este paciente tiene 3 signos de expansión del hematoma. A, B, C y D son todos pacientes diferentes, y las flechas en todos esos casos apuntan a lo que se conoce como island sign, signo de la isla, pequeñas hemorragias hija al lado del hematoma principal. Y si se fijan, además este paciente tiene una forma irregular del hematoma, tiene el signo del agujero negro, y la densidad del hematoma es heterogénea. Lo mismo pasa en este paciente, tiene un black hole sign here y tiene densidad heterogénea. Como ustedes pueden ver, los pacientes que tienen, y en todos estos pacientes les anticipo, hubo expansión del hematoma. Entonces, en todos estos pacientes, la combinación de los signos es más importante que un signo en particular. Y finalmente, uno puede usar esto, que es el signo de no es el signo, es no me sale la palabra. La tasa de crecimiento del hematoma temprano, se conoce de esa manera. Cuando esta cuenta, que ahora se la voy a explicar, da más de 10 mililitros por hora, predice que el hematoma va a crecer, que ese crecimiento va a causar deterioro neurológico temprano, y que eso se va a asociar con mortalidad a 3 meses y pobres resultados clínicos en el largo plazo. ¿Qué es esto? Esto básicamente lo que les está diciendo es que el tiempo, cuando ustedes ven al paciente, el tiempo desde el inicio de los síntomas es importante, porque en el principio, en las primeras 6 horas, el hematoma se expande. Y lo pone en relación con el tamaño inicial del hematoma. Piénsenlo de esta manera. Si yo tengo un hematoma chiquitito y se expande, bueno, se expandió, pero si es un hematoma chico, cortical, 5 centímetros cúbicos inicialmente, que se expande un 50%, no va a generar mucho problema a ese paciente, porque es un hematoma chico, cortical, no va a generar compresión de otras estructuras, entonces no hay mayor inconveniente. Ahora, si yo tengo un hematoma acá, de 30 centímetros cúbicos, ¿sí? Y este sangrado ocurrió hace 2 horas, quiere decir que si ustedes hacen 30 centímetros cúbicos dividido 2 horas de inicio de los síntomas, está en la etapa de expansión, esa expansión va a ocurrir, y cuando ocurra, como el tamaño del hematoma es grande de base,
va a generar descompensación clínica. Entonces, para eso es que uno puede usar esta cuenta que toma pone en contraste, no en contraste, sino que pone a trabajar juntos el tamaño inicial del hematoma y el tiempo de inicio de los síntomas. Cuando las dos cosas, cuando tengo un hematoma suficientemente grande que se presenta suficientemente temprano, generalmente ese hematoma va a crecer y si crece, generalmente va a causar problemas. Ahora vamos a ir a unos casos basados en evidencia para también repasar otros conceptos de aplicación clínica que ustedes deben conocer. Tenemos este paciente de 57 años que toma aspirina para prevención primaria. Hoy en día la evidencia para aspirina como prevención primaria, como ustedes sabrán, ya cada vez es menos, pues sabemos que los pacientes que le damos aspirina por riesgo cardiovascular o porque ya es grande, tienen más chance de sangrar que de tener algún tipo de protección. Esto se ve cada vez menos, pero todavía se ve. El paciente llega a la guardia y tiene una debilidad izquierda que comenzó hace 4 horas. El paciente está alerta, tiene una escala de NIH de 6. ¿Están familiarizados con la escala de NIH? Hagan sí o no con la cabeza. ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Y tiene una presión inicial de 185-100 milímetros de mercurio. Tengo 2 preguntas para ustedes. Y yo desde acá los veo. Levante la mano. La pregunta es si le darían plaquetas a este paciente por el hecho de que tiene una hemorragia cerebral y por el hecho de que estaba tomando aspirina. Levanten la mano los que le darían transfusión de plaquetas. Ok, no veo a nadie en ninguna de las 2 imágenes que tengo, lo que es bueno. Y haber un consenso ahí en la sala de medicina interna, ¿qué target de presión arterial ustedes indicarían a este paciente en las primeras 24 horas? ¿Nadie? Me encantó. Perfecto. Me parece que 160 está en el medio de todo. Me parece que es una buena idea. Ahora vamos a discutir eso. Ok. Para aquellos que dijeron que no le darían plaquetas, eso se basa en el resultado de un estudio que se llama PATCH. Este estudio PATCH randomizó pacientes con antiplaquetarios a transfusión de plaquetas versus placebo y encontró que los pacientes a los que se le transfundieron plaquetas tuvieron peores resultados clínicos a 3 meses. O sea que les fue peor. No solamente que no sirve, sino que esos pacientes tuvieron más mortalidad y discapacidad. Entonces, en base a eso, no damos plaquetas. Y además de eso, tuvieron más reacciones adversas a la transfusión de plaquetas. ¿Qué es eso? Sobrecarga de volumen, reacciones anafilácticas, el trali, infiltrados pulmonares post-transfusión. Entonces, eso es lo que se supo de este trial. Hay un problema y ustedes lo van a ver en la práctica clínica. Cuando los pacientes tienen hemorragias cerebrales y están en antiplaquetarios duales, aspirina, clopidogrel, por ejemplo, los datos ahí son un poco más blandos para ir en contra, sobre todo cuando los pacientes necesitan intervención quirúrgica. La mayoría de las veces, en mi experiencia, los cirujanos dan plaquetas y no es una decisión en la que nosotros estemos por ahí muchas veces involucrados, pero bueno, esto es lo que sabemos, los mejores datos que tenemos al respecto. El manejo de la presión arterial es a lo que, como les digo, lo que más me interesa y lo que más me dedico en la parte de investigación.
Ahí veo el 25% de la presión arterial media. También me parece bueno. O sea, yo soy de yo creo que hay que tomar en cuenta la presión inicial para decidir cuánto bajarlo. Así que estoy de acuerdo con eso. Eh, ¿Por qué creemos o la comunidad científica cree que bajar la presión tiene sentido a estos pacientes? Porque se ha visto que los pacientes, que la expansión del hematoma, como ya discutimos, se relaciona con peores outcomes funcionales, ¿sí? Y estudios observacionales sugirieron que hay una relación entre el hematoma, la expansión del hematoma y la hipertensión. Vale decir, pacientes con más presión tienen más expansión del hematoma. Pero un estudio observacional mira para atrás y se fija en una asociación, pero no es una causa. Yo no te puedo decir que la presión hizo que el hematoma se expandiera o el hematoma, la expansión del hematoma llevó a que el paciente tuviera más presión arterial. O el paciente que expandió el hematoma tuvo un sangrado más severo de base y eso hizo que el paciente tuviera más presión arterial. Es el huevo o la gallina, ¿no? Pero bueno, ese es el motivo por el cual los estudios se empezaron a hacer en esta población. Recuerden cuando uno piensa en bajar la presión, y este es un estudio es viejo, una revisión de New England del 2002, esto es presión intraglomerular y presión arterial media. Y acá tenemos que entre presiones arteriales medias de 60 a 160, el riñón va a regular la perfusión, las presiones intraglomerulares de manera tal que se mantenga el filtrado glomerular. El riñón protege su propia circulación. Eso es entre presiones de 60 y 160. Si yo tengo un paciente con hipertensión crónica, esa curva se corre a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a seguir regulando, el riñón va a seguir regulando la presión, pero entre presiones arteriales medias de 100 y 180. Si yo le bajo la presión a lo que es normal para un paciente normotenso, lo pongo en el área descendente de la curva, donde hay hipoperfusión renal con el riesgo de tener daño renal. Además, los pacientes que tienen hipertensión renal, insuficiencia renal crónica, esa ventana de autorregulación es más chica. Entonces, la ventana donde yo tengo que poner la presión es más chica porque si no el paciente tiene riesgo de tener hiperperfusión renal, que produce daño renal y insuficiencia renal aguda, versus hipoperfusión renal, que va a ocasionar lo mismo pero por hipoperfusión. Exactamente lo mismo sin la parte de la insuficiencia renal crónica, que voy a ver si puedo anotar acá. Sí puedo. Exactamente lo mismo, pero sin esta parte de la curva y sin esto, aplica para el cerebro. Y acá le pueden poner PP, presión de perfusión cerebral. Ocurre exactamente lo mismo. La presión de perfusión cerebral se mantiene constante entre presiones arteriales medias de 60 y 160 y en los pacientes hipertensos crónicos eso se corre a la derecha. ¿A qué voy? Que el paciente con hemorragia cerebral, en el cual es o cualquier desorden hipertensivo en los cuales ustedes quieren bajar la presión arterial rápido, estos son los problemas que pueden causar hipoperfusión renal y cerebral. ¿Qué nos dice la literatura? Esperen, ahora no puedo, me quise hacer el canchero con esto y terminé arruinando todo. Um, bien. Se hicieron 2 ensayos clínicos randomizados, controlados, doble ciego, y ahora hay un tercero, que después les voy a hacer una mención breve, porque no prueba el concepto de que, que hay que bajar la presión arterial a los pacientes es beneficioso. Ahora enseguida se los voy a contar. El primero fue el Interact 2, se publicó en 2013 y randomizó 1.200 pacientes a presión arterial intensiva
menos de 140 milímetros de mercurio, versus presión arterial conservadora, que era 140-180. Y se fijó en los outcomes de los pacientes. El outcome primario fue muerte y discapacidad a los 3 meses. Y como pueden ver acá, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Después hubo lo que se llama análisis ordinal de la escala de ranking modificada, del MRS del que yo les hablaba, que va de 6, que es estar muerto, a 0, no tener síntomas, y encontró que los pacientes y tuvo una significancia estadística borderline, ¿no? Que los pacientes que se randomizaron a presión arterial más baja tuvieron más chances de saltar un punto para abajo en la escala. Vale decir, el paciente el paciente que se moría tenía más chance de terminar severamente discapacitado. En cama, el que estaba con el 5 tenía más chances de ir al 4, el 4 al 3, el 3 al 2 y así siguiendo. Estadísticamente eso es un truco para aumentar la potencia estadística. No un truco, es una manera estadística de tener más sensibilidad en el análisis, de encontrar algo que sea estadísticamente significativo, una señal biológica, pero eso no es un resultado clínico robusto. Cuando uno quiere ver si una terapia es robusta, si tiene clínicamente sentido, usa el análisis dicotomizado. Muerto, vivo. Infarto sí, infarto no. No usa la escala de las troponinas. ¿Qué tan altas tuvo el paciente las troponinas? Sino un análisis, un outcome duro y dicotomizado. Entonces, en base a este análisis, su objetivo secundario de este estudio es que las guías siguen recomendando bajar la presión a 140 en los pacientes con hemorragia cerebral. Después, en 2016, se publicó un estudio muy similar en el que se usó nicardipina para bajarle la presión a los pacientes con hemorragia cerebral en las primeras 4 horas de evolución. Se randomizaron 500 pacientes a cada rama y el estudio se frenó prematuramente porque en el análisis interino vieron que no había beneficio de la bajada de presión arterial en los resultados clínicos. Ni en los resultados clínicos dicotomizados, ni en la escala ordinal del ranking modificado. Pero además vieron que los pacientes randomizados a tratamiento intensivo tenían más chances de tener insuficiencia renal en los primeros 7 días de la randomización. Entonces, como ven, tenemos 2 estudios que muestran que bajar la presión a 140 no es claramente beneficioso. El objetivo primario dio negativo. Subanálisis de este ATAC-2 trial mostraron 2 cosas que son importantes. En ATAC-2, los pacientes que se presentaron al hospital con presión arterial mayor de 220 y aquellos que tenían insuficiencia renal crónica al momento de la randomización y fueron tratados con bajada intensiva de la presión arterial, tuvieron peores resultados clínicos. ¿A qué voy con todo esto? Que los datos nos muestran que a los pacientes hay que tratar de individualizarlos. Si tenés un chico de 20 años que se le rompió una malformación arteriovenosa y es una persona sana y tiene una presión de 180, si se la bajás a 140, 130 no pasa nada. Pero si vos tenés a don José de 85 años con insuficiencia renal crónica, con 5 medicaciones para la presión arterial, de las cuales solamente toma 3, tiene una dieta mala, tiene insuficiencia renal crónica estadio 3, y viene al hospital con 230 de presión arterial, y ustedes se las bajan a 130, a ese tipo lo van a mandar a diálisis. Entonces, por eso yo creo que un 25% del inicial, de manera lenta, o 160 generalmente está en el medio de la curva, y es beneficioso por lo menos en las primeras 24 horas. Otra cosa que los datos muestran, y acá les muestro todo lo que está escrito sobre el tema, es que bajar la presión arterial de manera lenta, evitando las fluctuaciones, mejora los outcomes. Eso de las fluctuaciones se llama variabilidad de la presión arterial y parece ser mala para todos los pacientes con enfermedades cerebrovasculares agudas, isquémica y hemorrágica, incluyendo hemorragia cerebral y hemorragia subaracnoidea. Mujer de 78 años, hipertensa, dislipémica, fuma, tiene fibrilación auricular y está con warfarina. Se presenta con un NIH de 18 y ustedes tienen una presión de 185/100. ¿Cuál es el próximo paso? En honor al tiempo, las voy respondiendo yo las preguntas.
y el próximo paso es estudiar la coagulación y revertirlo rápido. Sabemos que, como ya lo dije, estos pacientes necesitan reversión de emergencia, tienen que prestar atención a qué tipo de anticoagulante, qué RIN tiene el paciente y cuál fue el tiempo cuando el paciente consumió la medicación por última vez. Por ejemplo, los pacientes que tomaron dabigatran en las últimas 6 horas se pueden beneficiar con lavado gástrico. Los anticoagulantes orales nuevos tienen antídotos específicos y le vamos a dedicar unas palabras a eso. Y las drogas hemostáticas, me refiero al factor 7 activado y al ácido tranexámico, no tienen beneficio en los pacientes con hemorragia cerebral, como les voy a mostrar enseguida. Si ustedes tuvieran que elegir entre plasma fresco congelado y concentrado de factores protombínicos, si ustedes tienen las dos disponibles, siempre elijan concentrados de factores protombínicos, porque corrigen la coagulopatía más rápido, porque dan menos volumen y porque tienen menos efectos adversos que los pacientes que reciben plasma fresco congelado. En el caso de que los factores protombínicos no estén disponibles, porque son más caros, el plasma fresco congelado es una alternativa para las hemorragias cerebrales asociadas con ticumarínicos. Y también, también aplica, perdón, para anticoagulantes orales, como dabigatran, rivaroxaban, endoxaban, etc. Tenemos antídotos específicos para el dabigatran, que es un inhibidor de la trombina, y para los inhibidores del factor 10 activado, que son apixaban, endoxaban y rivaroxaban. Y tenemos estos hermosos estudios publicados en New England que muestran que estos reversores, el idarucizumab para el dabigatran y el andexanet alfa para los factores, para los inhibidores del 10 activado, revierten la coagulopatía de manera instantánea y absoluta, pero en la sangre. ¿Qué relación tiene eso con los resultados clínicos? No se sabe. Nadie lo publicó. Hay estudios retrospectivos, observacionales, que dicen que sería lo mismo. Uno dice que no hay diferencia, otro dice que los pacientes tratados con andexanet alfa versus factores protombínicos tienen menor crecimiento del hematoma, menor expansión del hematoma, pero eso no se traslada a un beneficio clínico. Y lo importante es que estas cosas son caras. Esto sale como $3.000 la dosis y este andexanet alfa sale de 50 a $80.000 la dosis. ¿Sí? Como para tener en cuenta. Nosotros en este centro utilizamos factores protombínicos, concentrados de factores protombínicos, para todos los pacientes, independientemente de qué tipo de anticoagulante estén usando. Si un paciente no tiene ningún tipo de coagulopatía, no estaba tomando medicación para nada y viene con una hemorragia cerebral, el factor 7 activado disminuye el crecimiento del hematoma, pero no mejora los resultados clínicos, el outcome clínico, la discapacidad y la muerte a 3 meses. Pero además genera más trombosis arteriales, específicamente infarto de miocardio, y eso fue lo que mostró el estudio FAST, que es el motivo por el cual esto no se indica hoy en día en los pacientes, porque no tiene beneficio clínico independientemente de la mejora en el crecimiento del hematoma y porque tiene más resultados adversos trombóticos. Hoy en día hay un estudio que está en marcha que se llama FASTEST, que está probando la misma medicación, pero en las primeras 2 horas del sangrado, para ver si, como yo les dije, el hematoma crece temprano, para ver si nosotros llegamos más temprano y podemos mejorar esto. El tiempo dirá. Y el ácido tranexámico versus placebo no mejora en absoluto los resultados clínicos de los pacientes con hemorragia cerebral. Por eso tampoco lo indicamos. Una mujer de 59 años con esos factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia y tabaquismo, llega hace 3 horas con síntomas que empezaron hace 3 horas, le dolió la cabeza y empezó a ponerse somnolienta. Cuando llega al departamento de emergencia, tiene un NIH de 30, está estuporosa. Estupor significa que al estímulo nociceptivo doloroso el paciente abre los ojos pero no interactúa con el medio. La presión arterial es 180-110 y la pregunta es ¿cuál es el tratamiento? En las hemorragias de fosa posterior, el tratamiento es de compresión, de urgencia. Y esto está basado en estudios observacionales. Sabemos que si no los operamos, estos pacientes se mueren. La indicación es hematomas cerebrales
independientemente del tamaño, que causan compresión de tronco y o clínica o imagenológica y o hidrocefalia obstructiva. Y como pueden ver, este paciente no hay cisternas de la base, este tronco está comprimido, y además ven las astas temporales del ventrículo lateral que no tendrían que verlas en la tomografía. Esto es hidrocefalia obstructiva temprana. Este paciente, y además está estuporoso, ese es un signo clínico de compromiso de tronco, tiene indicación quirúrgica de urgencia. Entonces, hematomas posteriores con hidrocefalia o compresión de tronco son candidatos quirúrgicos. Los pacientes que tienen hematomas superficiales y tienen alteración del nivel de conciencia por el efecto de masa del tumor son candidatos quirúrgicos. La controversia persiste en los pacientes que tienen cualquier tipo de hematoma, pero que están estables. ¿Qué significa estables? Que no tienen deterioro del estado de conciencia. Déjenme tomarme un segundo para explicar este concepto. Si yo tengo un paciente que tiene un hematoma parietal o frontoparietal derecho, va a tener hemiparesia izquierda, ¿sí? Pero el paciente está alerta. Sacar el hematoma no va a mejorar el resultado clínico de ese paciente, por lo que sabemos hasta ahora, porque lo que hace la cirugía es prevenir el daño secundario por compresión. La manifestación clínica de la compresión es el deterioro del estado de conciencia. Si yo tengo un hematoma grande que desvía de línea media, comprime el tronco y el sistema activador reticular ascendente, el paciente se pone somnoliento, estuporoso, termina en coma. Ahí es cuando la cirugía tiene sentido. Hubieron dos estudios clínicos, Stitch 1 y Stitch 2, Stitch 2, perdón. Stitch 1 y Stitch 2, compararon cirugía temprana versus conservadora en pacientes con hematomas cerebrales y vieron que no había diferencia clínica. Un análisis secundario de este estudio vio que en los pacientes con hematomas cerebrales lobares mayores a 30 centímetros había una señal en el beneficio, y esos pacientes fueron enrolados en el Stitch 2 y vieron que cirugía temprana versus conservadora en esos pacientes no tenía diferencia en cuanto al resultado clínico. Entonces, el mensaje es, si el paciente tiene un hematoma cerebral, sea donde fuere, y se está deteriorando por compresión de estructuras cerebrales secundadas al hematoma, ahí hay que intervenir, descomprimir y sacar el hematoma. Ahí van a tener beneficio en mortalidad, porque si eso no lo hacen, el paciente se muere. Ahora, si el paciente tiene simplemente el hematoma y está hemiparético, te está hablando tranquilamente y te está explicando que le duele la cabeza, en ese paciente sin deterioro del estado de conciencia y sin compresión de estructuras de la línea media, la cirugía no está indicada. Se intentó hacer cirugía mínimamente invasiva para evacuar esos hematomas con el concepto de que si yo saco el hematoma más temprano y evacúo esa sangre, va a haber menos edema y menos toxicidad por hemoglobina y voy a mejorar los outcomes de los pacientes. Eso se probó en el estudio MISTI 3 y mostró que no es beneficioso. El concepto es que si yo uso técnicas mínimamente invasivas, meto un catéter en el tumor, en el sangrado, y lo succiono, no genero daño quirúrgico y ese déficit de daño que yo cometería con una cirugía convencional es lo que haría que el paciente se beneficiara de la intervención. Esto no fue probado en el MISTI 3 y ahora, hace 2 o 3 días, se publicó en la conferencia, en el Neurocritical Care Society Meeting, que está ocurriendo ahora en Phoenix, que hay un estudio que se llama ENRICH, que mostró por primera vez que la cirugía mínimamente invasiva tiene beneficio clínico en la evacuación de los hematomas. No pude leer el artículo, no estuve presente en la presentación, así que no les puedo dar detalles, pero probablemente haya algo ahí que cambie la práctica clínica en los próximos años. Los mensajes para ustedes. La hemorragia cerebral causa discapacidad y mortalidad. No hay un tratamiento como la trombectomía mecánica o el alteplase endovenoso en el stroke isquémico que haya cambiado la historia natural de la enfermedad. Hay que ver qué pasa ahora con este ENRICH que les acabo de mencionar. El manejo de la presión arterial tiene que ser individualizado. Acuérdense, bajar la presión arterial excesivamente no es bueno, sobre todo en los pacientes con presión arterial muy alta y en los pacientes con insuficiencia renal crónica.
hay que revertir la coagulopatía de manera rápida y eficiente. No hay tratamiento quirúrgico que haya demostrado ser efectivo cuando los pacientes están estables, hasta este Enrich, que no les puedo dar detalles todavía, pero el tratamiento intensivo de estos pacientes es beneficioso. ¿Y en qué me baso para decir esto? Si uno ve las cohortes históricas de los 90, de los 2000 tempranos, comparados con los estudios más recientes, vemos que hay una mejoría en mortalidad y en discapacidad en los pacientes con hematoma cerebral. ¿Y qué significa eso? Y bueno, que disminuir el crecimiento del hematoma, que el empezar la profilaxis antitrombótica temprana tiene sentido, que el tenerlos en una unidad monitoreada donde uno puede detectar el deterioro neurológico temprano, prevenir infecciones, tratar las infecciones tempranamente, todo eso, si uno lo suma como un bundle, como una sumatoria de cosas, parece que beneficia a los pacientes. Lo último que les quiero decir antes que me olvide, les dije que había 3 estudios de tratamiento de presión arterial. El último se llama Interact 3, que salió publicado hace un par de meses, que también fue positivo, mostró que los pacientes con presión arterial menos de 140 les fue mejor, pero no fue solamente, la intervención no fue solamente bajar la presión arterial. Fue un montón de cosas: prevenir la fiebre, administrar reversión de la coagulopatía de los anticoagulantes en la primera hora, un montón de cosas que uno hace habitualmente. Esos estudios se hicieron en países de bajos recursos donde todo eso no es estándar de cuidado. Por eso ese estudio, si bien todos quieren tratar de vender que mostró que la presión arterial intensiva tiene un beneficio clínico en los pacientes, no es así. Los invito a que lo lean. Es un conjunto de intervenciones que mostraron que son mejores que hacer las cosas mal, básicamente. Escucho sus preguntas. Una pregunta. Una preguntita. Yo soy el doctor Sandoval, de acá del complejo. Eh, Hay una cuestión que, bueno, hace como 10 años, la parte de Doppler transcranial para el monitoreo de estos pacientes, la parte hemodinámica en el postoperatorio y el Doppler ocular, y qué hay sobre el monitoreo hemodinámico invasivo en estos pacientes, si hay alguna recomendación que se puede ofrecer o algo de esto, ¿no? No sé, si nos dice. Buenísima, buenísima tu pregunta. Eso por ahí se ha hablado mucho más en la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Donde uno tiene que manejar la parte hemodinámica para prevenir el vasoespasmo, o para tratar vasoespasmo y daño cerebral isquémico tardío. El problema con todas esas cosas es que dan más datos y llevan a más intervenciones, pero esas intervenciones no mejoran el outcome clínico de los pacientes. Acá mi amigo el doctor González se formó en la cuna del monitoreo invasivo en Colombia, donde te dan la mano y antes de darte la mano tenés 3 catéteres en la cabeza y uno en el medio del tórax, y la verdad que tienen resultados increíbles en cuanto a todo lo que entienden fisiopatológicamente, pero desgraciadamente eso no se ha mostrado firmemente en estar trasladado a beneficio clínico para el paciente. Si tiene algún rol, puede ser en pacientes seleccionados con hemorragia subaracnoidea, no en los pacientes con hemorragia cerebral, como en este caso. Hola doctor, buenas. Diego Arce, residente de medicina. Al final, en el control de la presión arterial, tenía 2 preguntas. Uno, si las metas de presión le dan seguimiento como metas a la hora o una meta específica a las 24 horas, y si al final en su hospital se manejan más por un goal de presión sistólica o porcentaje en comparación a la presión cuando llega el paciente. En mi hospital a todos se los lleva a menos de 140. Porque neurocirugía toma cartas en el asunto y ellos creen firmemente que hay que hacer eso, y es parte de un set de órdenes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que en muchísimos pacientes no tiene ningún tipo de, no cambia nada. Mi
Mi rol está principalmente en darme cuenta en cuáles pacientes les puede ir realmente mal y tratar de modificar el tratamiento de la presión en esos pacientes para no cometer daño. Porque yo creo que en el tratamiento invasivo, intensivo de la presión arterial, si no seleccionamos bien los pacientes, el principal problema es es el daño que uno le da al paciente. Si vos decidís bajarle la presión, tiene que ser en las primeras horas, en la primera hora tiene que ser. Y eso también depende de qué tipo de pacientes tenés. Si vos tenés un paciente hipertenso, muy hipertenso, bueno, por ahí tardarte 12 horas en ir bajando la presión de a poco tiene más sentido. Pero si vos tenés un paciente que no es hipertenso conocido, por ahí bajarle la presión en la primera hora y después mantenerla estable sería lo más indicado. Yo prefiero, y no sé, porque todo varía mucho, yo me acuerdo cuando practicaba en Argentina, para bajar la presión arterial de los pacientes tenía la betalol y tenía nitroprusiato, pero no tenía muchas otras opciones endovenosas. Acá usamos mucho nicardipina. La nicardipina es muy buena porque te ayuda a tener un control estable de la presión arterial. Si uno da la betalol en bolos o hidralazina en bolos, que también tenemos, genera mucha variabilidad de la presión. Yo prefiero usar una medicación, un goteo que te permite ir bajando la presión bien de a poco sostenidamente. ¿Qué nos cuentas un poco de medidas antiedema, si hay algo de eso que realmente son, luego digo, acá nosotros eso es una cuestión como muy anecdótica, a veces el paciente lo meten en ventilador, le suben la frecuencia, le ponen manitol, no sé la experiencia por allá. Sí. Yo creo que las medidas antiedema tienen que ser, desde mi punto de vista, parte de un manejo, de un tratamiento integral o de un plan de tratamiento del aumento de presión intracraneana. Y usamos generalmente manitol o solución salina hipertónica, son equivalentes para estos casos, cuando el paciente tiene signos de presión intracraneana elevada. Si un paciente con hemorragia cerebral tiene signos de presión intracraneana elevada, porque el paciente no está comatoso, hay compresión de la línea media, etc., el manitol solo o cualquier tipo de medida antiedema tiene que ser simplemente como una cuestión temporal hasta llevar al paciente a cirugía, porque eso es lo que va a terminar de solucionar el problema. La hiperventilación por una hora mientras cabecera de la cama a 30 grados, hiperventilación, manitol, todas esas cosas, mientras uno hace tomografía y evalúa si el paciente es candidato quirúrgico. Sí. Y después, muchos pacientes que tienen cirugía terminan teniendo aumento de presión intracraneana aún después de la cirugía, y en ese caso uno también utiliza lo mismo. La hiperventilación es una cuestión que se usa solamente de salvataje y por un corto tiempo, por una hora, 2 horas, no más de eso. Una vez que los pacientes regresan de cirugía, para seguir cuidando la presión intracraneana uno tiene que mantener normocapnia estricta, tiene que mantener normonatremia estricta, y si necesita, además, porque la presión arterial se dispara, uno tiene que intentar hipertónica salina o manitol cada 6 horas. Más o menos, la otra intervención que uno puede utilizar es sedación. Yo no soy un fanático de la sedación porque creo que nos nubla el examen neurológico, que es lo que nos permite detectar el deterioro temprano de estos pacientes. Bueno, sé que estamos pasados la hora, pero la última pregunta, que es una cosa que siempre me pasa acá para la toma de decisiones de la parte de la sedación. Y bueno, algunos colegas le ponen a veces a los pacientes narcóticos y lo mezclan con benzodiazepina. A veces usamos propofol, ketamina. No sé qué opción ustedes ven que produce menos edema cerebral, porque esas primeras horas el paciente evidentemente cae el agua, hay que meterlo el ventilador, va para el salón, hay que tomar decisiones sobre qué, y hay que hacerle ventana mañana a ver si es un paciente que realmente vale la pena seguir haciendo maniobras extraordinarias. Entonces, no sé de ese bagaje qué es lo que más usan y en base a la fisiopatología, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Yo creo que es la última pregunta porque sí, ya estamos sobre la hora. No, son preguntas, la verdad, que son cosas de las que yo, ¿cómo se dice esto? Reniego mucho, porque con cirugía muchas veces tenemos visiones diferentes. Yo creo que una vez que si el paciente, como digo, hemorragia cerebral, tiene problemas de presión intracraneana, ese es un paciente que es candidato quirúrgico, vale, básicamente.
Si la presión intracraneana tiene repercusión clínica, ese paciente es candidato quirúrgico. Ahora, el paciente vuelve de cirugía. ¿Hay que mantenerlo sedado? Yo creo que no. Donde yo me formé, lo que hacíamos era mantener al paciente despierto y de esa manera yo puedo saber si el paciente sigue teniendo presión intracraneana elevada o si esa presión intracraneana está elevada porque tiene algún tipo de monitor de presión intracraneana, si esa presión intracraneana elevada tiene repercusión clínica. Y solamente sedar al paciente si con las medidas convencionales no sedación yo no llego a mi objetivo de presión intracraneana. Después, ¿qué medicación usar? Creo que no benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas generan más delirio y creo que uno tiene otras cosas en el armamental que puede usar. Nosotros generalmente usamos propofol y fentanilo. Ketamina me parece una excelentísima opción, me parece una gran droga. Hay algunas personas que dicen que el fentanilo aumenta la presión intracraneana. En realidad el fentanilo, la ketamina. La ketamina aumenta la presión intracraneana solamente si aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Es el motivo por el cual la ketamina podría aumentar la presión intracraneana. Yo uso muchísimo ketamina y lo uso como ahorrador de opioides y lo uso como ahorrador de propofol en muchos pacientes. Así que creo que cualquier combinación, porque usted también sabrá que muchas veces uno usa la sedación que puede de acuerdo al paciente particular que uno tiene. Entonces, si el paciente tiene chances de tener, ¿cómo se llama esto? Abstinencia alcohólica, uno por ahí utilizará un poco más de benzodiazepinas. Si tengo un paciente que está hipotenso, por ahí voy a evitar el propofol. Si tengo un paciente muy joven que necesita altas dosis de propofol, lo voy a limitar a 24, 48 horas y voy a tratar de buscar otra solución y agregaré ketamina, agregaré más opioides como fentanilo. Pero no hay ninguna droga que por sí vaya a aumentar el edema cerebral. La única que se dice que puede aumentar la presión intracraneana es el fentanilo, perdón, la ketamina, pero esos son reportes viejos. Hay cada vez más reportes de la seguridad de la ketamina, siempre y cuando no aumente la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Bueno, estamos agradecidos por parte del equipo de medicina interna acá al complejo. No sé si el resto de los participantes tengan algún comentario y damos por cerrada la sesión. Un placer y les agradezco nuevamente por la invitación. Bien. Gracias. Gracias.